tema. Al final vamos a compartir un caso clínico pues interesante que tuvo el doctor Mauricio Vélez. Entonces, recordemos que cuando hablamos de los tumores de la superficie ocular, NESO, por las siglas neoplasia escamosa de la superficie ocular, va a abarcarnos estos tres situaciones que van a ser el NIC, que es la neoplasia intraepitelial de la conjuntiva, y la córnea, el carcinoma in situ y el carcinoma escamocelular. Entonces, actualmente la tendencia es a que los definamos a todos como NESO, ya que suelen ser es como una progresión de la patología y no como de forma independiente como se le solía llamar pues previamente, que muchas veces nos referíamos a ellos como NIC. Entonces la tendencia ahora es a que los llamemos NESO. Entonces en cuanto a su epidemiología, generalmente va a comprometer pacientes de cualquier raza. Se ha hablado que va a ser mayores en países que estén cerca al Ecuador. Se ha propuesto en un estudio que más o menos los países que estén en una línea cercana entre 30 grados de latitud ha sido mayormente reportado en hombres, principalmente porque la exposición a la luz ultravioleta solar es pues como uno de los factores de riesgo y etiopatológicos pues más frecuentes. Entonces los hombres por tendencia pues han tenido a ser trabajadores más expuestos pues a la misma. Los pacientes de edad avanzada, se habla que suele ser más frecuente entre pacientes entre la sexta y séptima década de la vida. Y como dijimos, pues va a ser más frecuente en adultos, pero hay algunos reportes de caso en niños. Su incidencia va a variar desde 0.02 a 3.5 casos por 100.000 personas, según pues el área geográfica donde se haya evaluado. En Estados Unidos el reporte es de aproximadamente 0.03 por cada 100.000, en Australia es un poco mayor, de 1.3 por cada 100.000, en Uganda incluso aún mayor, 1.6 por cada 100.000 y en Zimbabue hasta tasas de 3.3 por cada 100.000. Entonces vemos que la parte de la ubicación geográfica tiende a ser importante por lo que han demostrado pues algunos estudios con respecto a la incidencia solar. En cuanto a la etiología, se ha definido como multifactorial. Entonces, como había nombrado pues previamente, la exposición a la radiación ultravioleta, en especial pues los rayos UVB, van a ser los que van a estar pues más en relación a su presentación, generando pues un daño a nivel de las células epiteliales. Esto se da pues o genera un fracaso en su reparación y nos va a llevar a que hayan pues mutaciones y alteración en la mitosis. Se ha encontrado también relación con el PBH, en especial pues el PBH tipo 16. Este PBH no es como una etiología exactamente clara, pues se ha encontrado en varios casos de pacientes en los que se encontró que tenían pues un NESO y tenían positivo un PBH, que luego de resolver el NESO, el PBH podía persistir positivo por mucho tiempo. Entonces se ha propuesto que más bien el PBH puede ser un disparador que sumado a los otros factores pues, etiológicos, pues nos pueden generar, ayudar a generar la patología. Con respecto al VIH, este es otro de los que se ha encontrado pues, en alta relación a la presentación de la patología. E incluso hay estudios viejitos en los que en casi que el 80% de los pacientes que se les encontraba positivo para NESO tenían además pues, prueba de VIH positiva. Actualmente entonces se habla de que la tasa o el riesgo es 8 veces mayor en los pacientes de VIH para que se presenten eso y se ha encontrado que normalmente en los primeros 2 años del síndrome es cuando se suele generar pues o aparecer la patología. Otros factores etiológicos que se han encontrado relacionados menos fuertes, pero que igual se han encontrado relacionados en los estudios, han sido el consumo del tabaco, el contacto con derivados del petróleo, la deficiencia de vitamina A y la relación con otras inmunosupresiones, con pacientes post-trasplantados, pacientes con linfomas, asmáticos, atópicos, todos estos pues también han tenido, se les ha encontrado alguna relación en algunos estudios. Y se propone que, o se habla de la teoría de que el origen de este va a ser a nivel limbal. Esto posiblemente relacionado a que estas células stem cell limbales son células que tienen pues como una alta longevidad y una alta tasa de proliferación. Entonces que las alteraciones en este sitio van a ser pues los que van a influenciados por todos estos factores, van a ser los que van a generar pues como estas neoplasias. Bueno, entonces encontré este estudio de 2018 en el cual se hizo como un análisis con respecto a los veteranos, pues a los militares, en cuanto a la presentación pues, del NESO.
Y el estudio lo que hizo fue que, pues retrospectivamente, hicieron unos grupos de casos y controles, 55 pacientes con eso, todos veteranos, y 55 pacientes sin eso, también veteranos, y compararon como dos grupos para factores de riesgo. Entonces, que tuvieran los factores de riesgo relacionados a la parte de la guerra, los que habían estado expuestos a radiación ionizante, a exposición de agente naranja y a todo este tipo de situaciones, con los pacientes que habían tenido como factores de riesgo la exposición solar, que habían dedicado su vida después de haber trabajado en la parte militar a la construcción, a trabajos en botes, jardinería, pesca o agricultura. Y al final se concluye de que ninguno de estos factores pues, relacionados con la guerra demostró que tuviera un aumento importante en la presentación del neso. Y por el otro lado, la radiación ultravioleta seguía siendo el factor de riesgo pues, más importante. Todos los pacientes que, independiente del grupo en el que estuvieran, si con eso o sin eso, pues encontraron que el factor de riesgo o que los iba a afectar iba a ser más la parte de la radiación ultravioleta. Entonces, aquí cabe mostrar pues este estudio más viejito, que es un estudio australiano del 92, en el cual se llegó a la conclusión de que la exposición a luz solar iba a ser pues, el primer factor de riesgo para este tipo de lesiones, y la conclusión a la que ellos llegaron era que la exposición de más del 50% del tiempo al aire libre en los primeros 6 años de vida iba a relacionarse fuertemente con la presentación de la patología en la adultez. Además, en este estudio fue que se concluyó lo de la relación con la línea ecuatorial. Entonces acá llegaron a la conclusión que estar ubicados también a 30, en los 30 grados pues, cercanos a la línea ecuatorial iban a ser pues también un factor importante de acuerdo pues a la incidencia de los rayos ultravioleta. Entonces, con respecto a la fisiopatología, pues lo principal va a ser, pues sumado a todos los factores etiopatológicos, la parte de la radiación ultravioleta. Entonces, como habíamos dicho, se va a encontrar relacionado los rayos UVB de longitud de onda larga, normalmente longitudes de onda entre 280 y 315 nanómetros, se van a encontrar entonces fuertemente relacionados a su fisiopatología. Estos rayos van a ser absorbidos por las cadenas de DNA que van a conducir a la producción de dímeros de pirimidina. Estos dímeros de pirimidina van a inhibir la función de la DNA polimerasa y van a generar que haya un fracaso en la reparación inducido por esta radiación UV sobre el DNA, y que van a conducir entonces a que haya una mala lectura del código genético, llevando a mutaciones y a la misma neoplasia. En cuanto a la parte clínica, entonces, cuando hablamos pues, de las lesiones, estas se ha descrito que pueden estar con crecimientos que pueden darse desde semanas o hasta años, pero que generalmente están como en un nivel intermedio de crecimiento, que se dice que puede ser pues como en meses. Normalmente las lesiones se van a presentar, la mayoría, casi que en más del 95%, en la región limbar. Como dijimos, pues se supone que esta es como la zona en donde se teoriza que empieza la patología. Y esto explicado porque va a ser la zona interpalpebral expuesta pues, a toda esta radiación UV. Los síntomas con los que suelen presentar los pacientes pueden ser enrojecimiento e irritación, pero muchas veces puede ser simplemente un hallazgo durante una evaluación rutinaria de oftalmología sin que el paciente haya presentado pues, ningún síntoma. Y con respecto a la agudeza visual, estos pacientes normalmente no suelen estar con agudezas visuales alteradas, pues no suele afectarse el eje visual, pero en los casos en que se llegue a afectar ya el componente corneal y el eje visual, pues los pacientes pudieran presentársenos también con alteraciones a nivel de la agudeza visual. Entonces, en cuanto a los patrones que se pueden encontrar, pues hay varios patrones. Entre estos está descrito el patrón papiliforme, muy similar entonces a la presentación pues, de infección por PVH. Un patrón gelatinoso, como vemos en la imagen, que suele estar acompañado de vasos superficiales. Una leucoplasia en la que solemos ver es una placa queratínica blanca. Una presentación nodular en la que suele estar una lesión más sobrelevada y que se relaciona más al carcinoma escamocelular invasivo, y una presentación de más difícil diagnóstico, que es la presentación difusa, que como vemos pues muchas veces se puede confundir por la irritación generalizada con la que se presenta con conjuntivitis crónica. Es importante tener en cuenta que clínicamente pues es imposible yo diferenciar entre un carcinoma in situ o el carcinoma escamocelular. Para eso está la parte histopatológica.
Entonces, con respecto a los hallazgos que podemos tener en córnea, cuando hay pues ya hay compromiso a nivel corneal, se suelen ver lesiones opalescentes, lesiones grisáceas o blancas que pueden comprometer, iniciando desde el limbo, pues comprometiendo pues alguna gran porción de la córnea, como vemos en este caso, pues, o porciones un poco más pequeñas, pueden estar acompañados, como vemos, de vasos intrínsecos a nivel pues o cercanos al área limbar, y se ha descrito que realmente el compromiso corneal aislado es raro. Normalmente suele haber un compromiso a nivel limbal o conjuntival de la patología. Bueno, por otro lado, con respecto a la ayuda que nos pueden brindar las tinciones, entonces se han descrito el uso de varias de ellas. Uno de ellos es el verde de lisamina. Este verde de lisamina nos va a tener, o nos tiñe las zonas que tienen mucina o que tienen células epiteliales degeneradas y nos va a generar un patrón similar a la tinción que nos genera la rosa de Bengala, pero al compararla con ella, pues tiende a tener, o se ha descrito que tiende a tener un poco menos pues, de síntomas irritativos. Entonces, estas dos imágenes superiores son un ejemplo de pacientes con neso a los cuales se les aplicó el verde de lisamina y se notaba pues que había como una tinción importante. ¿Qué pasa? Que igual el verde de lisamina nos va a tener también patología benigna, entonces pues no va a ser tan específico. Otra de las opciones va a ser la tinción con rosa de Bengala. Entonces el rosa de Bengala, como habíamos dicho, tiene un patrón similar de tinción al verde de lisamina y nos va a teñir entonces también células degeneradas, desvitalizadas o muertas, y nos va a tener entonces la tendencia también a teñir estas células que están pues como metabólicamente alteradas, por lo que se ha encontrado como útil para resaltar las neoplasias epiteliales. Pero al igual que el verde de lisamina, también va a tener tendencia a hacer tinción de patologías o de benignas o de otros cuadros. Por ejemplo, puede teñir pterigios que están sobrelevados y con zonas muy expuestas que pudieran pues ya tener células desvitalizadas en su superficie, lo que nos puede pues entonces también llevar a confusiones. Y otra de las tinciones que se ha descrito es el azul de toluidina al 0,05%. Esto es una tinción que es basada en un colorante de base ácida y que va a teñir las células que tienen alta tasa mitótica y pues células degeneradas. Estas además también tienen pues la tendencia a acumularse a nivel intercelular. ¿Qué pasa? Que se ha encontrado que para el neso esta tinción en los estudios han demostrado que casi que tenía el 90% de los pacientes con neso, pero también tenía la tendencia a tener pues, patologías benignas, entonces por eso tampoco era tan específico. Entonces, ¿qué pasa? Estas tinciones nos van a ser muy útiles para apoyar el diagnóstico clínico, pero conociendo pues el antecedente, los factores de riesgo del paciente y la parte de la evaluación clínico-anatómica que hagamos pues a nivel de la lámpara. Estos van a ser más un apoyo, más que nos vayan a hacer pues como el diagnóstico definitivo. Entonces, ¿con qué características vamos a pensar o a sospechar lesiones de alto grado con respecto al meso? Entonces, cuando nos encontramos con lesiones que sean difusas, multifocales o con una gran pues, elevación, vamos a sospechar lesiones de alto grado. Las lesiones pigmentadas se han también encontrado relacionadas pues, a lesiones de más alto grado, e incluso cuando se estudia la parte de las tinciones en este tipo de patología, la pigmentación es uno de los factores que altera pues como la buena sensibilidad o especificidad de las pruebas, porque muchas veces interfiere con la visualización adecuada de la misma. La presentación de vasos nutricios o vasos intrínsecos, el área de la lesión, se ha descrito que las lesiones que están por encima de 10 milímetros de diámetro y por encima de 1 milímetro de grosor van a ser las lesiones que se van a encontrar relacionadas a más lesiones de alto grado, y la patología que tenga adherencia pues, a tejidos subyacentes a nivel ocular. Entonces vamos a hablar un poco de las pruebas diagnósticas que se han estudiado para este tipo de patología. Entonces, con respecto a las pruebas que tenemos como opción para evaluar este tipo de patologías, están descritas la citología. Dentro de ellas la citología exfoliativa y la citología de impresión, pero realmente son técnicas que no suelen ser muy usadas. Estas requieren de que se haga pues un adecuado barrido para la obtención del tejido celular. La cantidad celular pues va a influir en los reportes que se puedan dar. Suelen ser muy sensibles pero tener baja especificidad, y en estudios no se han encontrado como
como superiores al diagnóstico clínico. Entonces se dice que pues, el diagnosticar de forma clínica un NESO pues termina siendo casi que igual que el hacer una citología y tiene como desventaja que no nos va a hacer un diagnóstico entre si la enfermedad es invasiva o no invasiva, entonces no nos va a hacer mucha diferencia en cuanto al diagnóstico clínico al que podamos llegar nosotros muchas veces. Con respecto a las técnicas de imagen que hemos usado, que se han usado, están descritos el VM y el OCT de ultra alta definición. Entonces, con respecto al VM, como desventaja, pues este va a ser operador dependiente y se dice que requiere pues ya experiencia con el evaluar este tipo de lesiones. Como ventaja nos ayuda a estimar el tamaño, bordes y profundidad de la invasión y por eso se ha descrito que pudiera tener algún grado de utilidad en la forma en el momento prequirúrgico, en el que ya se ha tomado la decisión de que el manejo va a ser quirúrgico y queremos como tener un apoyo para delimitar los bordes. Se ha dicho que esto pudiera ayudarnos, pero tampoco es que se suele usar muy frecuentemente. A veces, digamos que si quisiera conocer la profundidad de la invasión, podría ayudar. Con respecto al OCT de ultra alta definición, entonces es otra prueba que tampoco es invasiva y que suele manifestar en la imagen como un epitelio hiperreflectante que puede incluso dar pues como toda esta sombra sobre el tejido pues que está por debajo del mismo. Eh, Se ha descrito que como hemos demarcado entre las flechas, se puede evidenciar como cuál es el cambio abrupto que hay entre el epitelio anómalo, el que es hiperreflectante, con respecto al tejido normal. Entonces esta es una imagen pues de un ejemplo muy claro de cómo se suele ver la lesión. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se ha hecho con respecto a este examen? Los estudios demostraron pues, en el que se hizo pues, seguimiento como a una cantidad de pacientes que no era superior a 10 pacientes, que varios de estos, casi que el 50%, a los que clínicamente se les había dado como el alta médica por mejoría o por resolución del NESO, al hacer pues, los ET se encontraba que todavía había alguna residuo de la enfermedad. Entonces ya ha propuesto que esta podría ser útil como una guía para no abandonar pues, de forma temprana el tratamiento médico que se estaba haciendo por patología no resuelta. Y con respecto a los tamaños que se suelen pues como revisar a nivel de la patología con este OCT, no están estandarizados, pero se propone que las lesiones que estén por encima de 140 micras podrían ser indicativas de la presencia de NESO al compararlo, por ejemplo, con hallazgos de pterigio, que suelen estar normalmente por debajo de las 80 micras. Pero el diagnóstico pues, definitivo base y el gol estándar sigue siendo la biopsia. Y la biopsia va a ser la biopsia escisional, normalmente descrita como realizada con una técnica de no toque y es una biopsia a la que se le suele hacer de forma coadyuvante la crioterapia de doble cadena. Entonces es una biopsia en la que se debe hacer un cambio instrumental para evitar pues, que haya dispersión local de la patología, realizar una reconstrucción si lo requiere pues, por la extensión que pueda tener la patología, recordar pues, la posibilidad del riesgo de evidencia limbar cuando pasamos de 6 horas de limbo, recordar la posibilidad de anomalías en la cicatrización a nivel de conjuntivo, la posibilidad de formación de simbléfalon, recordar que no está recomendada la biopsia incisional, a menos de que la extensión pues, de la patología pues, no lo permita y ya pues como que dejar alguna porción de esta, pero siempre se va a tratar de sacar por completo la extensión de la neoplasia. Y cuando hay compromiso corneal, recordar que se hace una queratectomía y la idea es que no se pase la membrana de Bowman para evitar pues alteraciones en la cicatrización y además pues el conservar la membrana de Bowman nos va a disminuir pues el riesgo de extensiones neoplásicas. A nivel pues, de la evaluación que hace el patólogo, entonces él nos va a hablar del grado de displasia que va a tener el epitelio conjuntival. Entonces, ¿cuál es pues como la clasificación que se ha hablado clásicamente? Es la clasificación pues del NIC, en la que nos van a hablar del grado de displasia que haya a nivel de las células. Entonces vamos a tener NIC1, NIC2, NIC3, carcinoma in situ y el carcinoma escamocelular. Entonces el NIC1 se habla cuando hay pues como un compromiso de un tercio de atipias, pues, normalmente pues como de la capa inferior de comprometida pues a nivel del epitelio conjuntival, el NIC2 cuando se compromete hasta más o menos 2/3 o la mitad, el NIC3 se habla cuando hay pues como un compromiso casi completo y se respeta simplemente como la capa superior y el carcinoma in situ cuando están comprometidas todas las capas de la misma.
Cuando hablamos ya del carcinoma escamocelular, ya vamos a tener invasión de la membrana basal, va a haber presencia entonces histopatológicamente de células con atipia, de inflamación y de estas perlas que son pues como características histológicamente de la patología. Con respecto a las variantes histopatológicas que puede tener el carcinoma escamocelular, entonces están descritas como 4 variantes. Entre estas está entonces el carcinoma escamocelular convencional, que suele ser el menos agresivo y pues el más frecuente. El carcinoma mucoepidermoide, que suele pues estar presente pues células tanto escamosas como secretoras de moco, que suele tener ya tener un poco más de agresividad. El de células fusiformes, se dice que suele ser pues como muy similar histopatológicamente a los fibroblastos y a veces es difícil de diferenciarlos, que también suele tener pues como un componente más agresivo. Y el carcinoma pues con compromiso de células adenoideas, que es el que suele tener el comportamiento más agresivo y la tasa más alta de metástasis entre todas estas variantes. Entonces, con respecto a la clasificación y el tratamiento, vamos a empezar hablando de la clasificación del TNM, que es la clasificación pues, que se suele hacer con respecto a, a la parte pues, de la clasificación neoplásica. Recordemos que la parte del T, pues el que nos va a hablar el grado pues, como de invasión del tumor, muchas veces también pues, teniendo en cuenta como su ubicación o la invasión a diferentes partes, y a nivel ocular o la órbita. Esto va a estar grabado entonces desde T1 hasta T4 con subgrupos. Y esto pues básicamente nos va a estar hablando muchas veces de relación pues al pronóstico que vamos a tener, siendo pues los de peor relación los que están graduados entre T3 y T4. La asociación o no a nódulos, a metástasis a nivel nodular, la presencia o no de metástasis a distancia, y con respecto al grado histológico si tenemos pobre diferenciación o buena diferenciación. Todo esto pues, toda esta graduación nos va a hablar del pronóstico que pueda tener el paciente, y vamos a tener, como dije, peores pronósticos entre los grupos de T3 y T4, y obviamente si hay compromiso no nodular, si hay una metástasis o si hay una buena o mala diferenciación. Se ha propuesto como una graduación en la cual se tome en cuenta el tamaño del tumor y la invasión que está haciendo, en la cual se habla entonces de 4 grados, siendo pues grado 1 cuando tenemos simplemente como un compromiso a nivel conjuntival. Esto va a tener pues como unos subgrupos de A, B y C de acuerdo al tamaño, y se hace una propuesta de cuál es como el manejo determinado de cada grado y más o menos cuál es el riesgo con el que se cuenta. Entonces, este primer grupo, como dije, va a ser como en el que no vamos a tener invasión, sino simplemente a nivel conjuntival, y en el cual se sugiere pues como manejo médico quirúrgico clásico. Mientras que cuando ya empezamos a hablar de otros grados, el grado 2 ya había compromiso de extensión a córnea o esclera, el grado 3 con compromiso ya intraocular y el grado 4 ya con compromiso intraorbital, en los que estaríamos ya hablando de otro tipo de manejos, en los que podríamos pensar incluso ya en enucleaciones o en exenteraciones. Bueno, entonces ahora pasemos a hablar de algunos diagnósticos diferenciales que suele tener la patología. Dentro de estos, el pterigio por su ubicación, por su forma de presentación y la invasión que suele hacer pues como a córnea, puede uno confundirlo. Muchas veces este suele presentarse de forma sintomática o con síntomas irritativos, que puede ser simplemente la manifestación de un neso, que nos presente un paciente con síntomas irritativos. Recordar que suelen compartir pues, el factor de riesgo de la exposición a través del tiempo a la luz ultravioleta. Está escrito que está compuesto por fibroblastos activados y generación elastoide. Puede tener entonces el crecimiento de los vasos y tener compromiso a nivel de la Bowman, que no suele ser tan frecuente en anexo. Con respecto a la tasa de recurrencia que suelen tener los pterígeos, como hablé cuando di la charla de membrana amniótica, pues se han descrito entre tasas hasta 30 o 80%, pero eso de acuerdo al manejo que se haga. Con respecto al manejo con la plastia libre limbar, pues normalmente suelen estar por debajo del 14%, entonces este va a ser pues muy variable. Y con respecto a la presentación del pterigio y el neso de forma simultánea, se han descrito en los estudios que está alrededor del 7%, o sea que puede suceder, aunque no es una tasa muy alta. Otros diagnósticos diferenciales va a ser el papiloma escamoso, muy similar al patrón pues, papiliforme que puede presentar el neso. Este va a estar relacionado directamente con el PBH y normalmente relacionados al PBH 6 y 11.
que no son los que están pues o se han encontrado relacionados al neso, que vimos que más que todo es el 16. Normalmente entonces está compuesto histológicamente por un núcleo fibrovascular que está además pues, generado por la proliferación irregular de ese epitelio. Pueden ser sésiles o pedunculados y se ha descrito que si son muy pequeños y no están produciendo pues como ninguna alteración sintomática en el paciente, podrían incluso observarse, y en casos en que ya pues o hay sintomatología o son de un tamaño muy grande, pues hay que hacer una resección de los mismos. Hay que tener en cuenta de que tienen también pues una tasa importante de reaparición, lo que se le debe explicar al paciente. Bueno, otro de los diagnósticos diferenciales va a ser el panus inflamatorio. Este va a ser pues entonces esta vascularización que se da superficialmente a nivel corneal, asociadas pues a cicatrizaciones de esta misma. Normalmente por pues como irritación constante sobre este nivel pues como limbocorneal. Se ha descrito entonces su presentación, como dijimos, de forma inflamatoria, en el cual se suele evidenciar que hay tejido fibrovascular entre el epitelio y el Bowman y pudiese generarse pues una destrucción a nivel de la Bowman, o el patrón pues degenerativo en el que se encuentra que normalmente hay se respeta la Bowman y se relaciona a áreas pues como calcificadas, normalmente generadas por hipoxia crónica. Pudiera también entonces uno llegar a confundir pues un panus con un neso por su presentación y su estructura anatómica. Otra de las que está descrita es la hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Esta hiperplasia pseudoepiteliomatosa está relacionada muchas veces a la presencia de pingüéculas o pterígeos en el paciente que por forma pues, de irritación crónica van a generar que haya esta hiperplasia y puede presentarse en forma de lóbulos, en forma pues con presencia de queratina. Normalmente no está acompañada pues, con la presencia de atipias, y si se encuentra normalmente en la parte histopatológica, pues presencia de inflamación. Se puede presentar de forma elevada, es un color entre blanco y rosado y suelen tener pues como un crecimiento rápido. Estas serán pues como los diagnósticos diferenciales de patología benigna. Pero hay que tener en cuenta que también tiene diagnósticos diferenciales pues, a nivel maligno. Dentro de estas, el melanoma, pero en su presentación amelanocítica, que es pues, una forma de presentación también del melanoma conjuntiva, que incluso pues, se ha encontrado que es normalmente un melanoma de más alto grado y que suele tener pues, como más compromiso metastásico. El melanoma se suele presentar en pacientes mayores de 65 años, va a compartir el factor de riesgo de la luz ultravioleta y normalmente pues, se presenta cuando es melanocítico, pues obviamente sin pigmento, con un patrón nodular y puede encontrarse pues, con unos vasos nutricios importantes. Y el otro va a ser pues el linfoma. Con respecto al linfoma, este normalmente va a estar confinado a nivel conjuntival, va a tener un color como rosado salmón, normalmente se encuentra en crecimiento y colección de células linfoides B, y el tratamiento de este pues es extirpación o radioterapia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del NESU? Entonces, cuando hablamos pues, de la parte del diagnóstico, vimos que el diagnóstico definitivo es la biopsia decisional y este va a ser pues obviamente también el tratamiento, va a ser parte del tratamiento terapéutico. Va a ser entonces la resección quirúrgica con márgenes más la crioterapia. Y de acuerdo pues a si requiere o no colocación de membrana amniótica de acuerdo al tamaño de la lesión. Lo que se va a usar, como habíamos dicho, va a ser la técnica de no toque y el compromiso corneal se va a abordar con querarectomías superficiales o si hay compromiso pues a nivel de esclera también pues con esclerectomías de espesor parcial. Y otra parte del tratamiento que puede ser complementario o incluso se puede usar como pues, tratamiento de primera línea es la quimioterapia tópica que se ha usado a través del tiempo con mitomicina C, con 5-FU o con interferón 2B. Vamos a ver ahora pues, más específicamente cómo es el manejo. Entonces, la idea es que se haga, como habíamos dicho, un manejo excisional con la técnica de no toque, en el cual se trata de que la cirugía se haga en seco, sin pues, estar haciendo instilación pues, de agua. Se deben cortar pues como sobre la lesión con márgenes por encima de los 4 milímetros, pero se ha hablado normalmente que de distancias entre 3 a 5 milímetros de margen son adecuadas. La idea es que se haga el corte con la tijera
se cauterice con bipolar evitando aplicar agua y se pase pues como el espécimen a un papel de filtro, se marque pues como cuáles son sus posiciones superior, inferior, temporal y nasal para que se evalúen los bordes y se coloca, o sea, se hace una denaturalización con alcohol absoluto al 60% por unos 30 segundos a un minuto. Y posteriormente se debe hacer, después de este paso, como el cambio de todo el instrumental e incluso de los guantes pues, del cirujano. Entonces recordar que esto es una técnica en la que debemos evitar tocar mucho para que se haga, para evitar que se haga pues como una dispersión de la patología a nivel local. Eh, Posterior a esto se va a hacer el manejo pues, coadyuvante con la crioterapia de doble cadena. La idea es que se entre en contacto con la conjuntiva hasta que se forme pues como la cristalización y se congele esta parte. Luego dejando quieto en la misma posición pues el crío se suelte el pedal, dejar que se descongele y volverlo a aplicar sobre la misma zona. Esto pues como haciéndolo en todos los puntos pues de los bordes. Por eso se llama de doble cadena porque se hace como doble vez por punto. Y posteriormente pues se podría colocar la membrana amniótica de acuerdo pues al tamaño de la lesión, de la decisión, perdón. La idea es que si vamos a abordar la parte corneal, se haga una queratectomía superficial, evitando hacer pues llevarnos pues la Bowman dentro de la queratectomía. Y se ha descrito que las recurrencias con márgenes negativos pueden alcanzar el 33% y con márgenes positivos hasta el 56%, tasas pues como altas. Encontré en otros estudios unas tasas pues un poco menores. Este es como el manejo entonces que nos va a ayudar a hacer diagnóstico y también va a ser el manejo terapéutico. Entonces ahí entra también en juego el papel de la quimioterapia. Dentro de estos vamos a tener entonces descritos la mitomicina, el 5-fluoracilo y el interferón alfa 2B. Estos van, o sea, han evaluado, como les dije, de forma como terapia complementaria, después de haber hecho el manejo pues excisional, el dejar al paciente con el medicamento de forma complementaria ante las recurrencias o incluso como manejo pues primario para algunos pacientes. Entonces la mitomicina se ha usado con patrones de 4 veces al día por 14 días, dejando una semana de descanso. Se dice que tiene tasas de respuesta entre el 88 y el 100%, pero como sabemos la mitomicina es muy irritante y se ha encontrado pues que es muy poco tolerada por los pacientes, por lo que la tendencia es usar pues las otras dos opciones actualmente, el 5-fluoracilo y el interferón alfa 2B. El 5-fluoracilo está descrito como con varios pues, protocolos de uso, pero uno pues, de los más frecuentes es el usarlo 4 veces al día por una semana y luego pues como descansar 3 semanas y volverlo a hacer. Aunque también se ha descrito la opción de usarlo pues por 4 semanas seguidas, pues que es una terapia un poco más fuerte y puede ser menos tolerada por el paciente. La idea es que se pueden llegar a hacer entre 3 a 4 ciclos, pero se ha descrito que incluso con este tipo de quimioterapia es suficiente muchas veces en algunos pacientes con simplemente un ciclo en los que se logra ver pues, una mejoría completa. Va a tener menos síntomas reportados irritativos con relación a la mitomicina, o sea, va a ser un poco mejor tolerada por los pacientes. Y la tercera opción es el interferón. Este interferón pues se hace o se presenta en una concentración de 1 millón de unidades por mililitro y se va a usar 4 veces al día de forma continua. En los estudios en los que se ha usado el interferón normalmente se usa de forma continua y hasta un mes después de haber pues, tenido la resolución de la patología clínica. Va a ser mejor tolerado que las otras dos opciones. Se ha descrito pues, que pueden presentarse el paciente con hiperemia y conjuntivitis folicular, pero son síntomas que se van a reversar con la suspensión del medicamento, cuando se suspenda el medicamento y tienen tasas de éxito mayores al 80%. Entonces acá tengo un estudio en el cual se hace pues como la evaluación de los pacientes con la terapia con interferón. Pero en estos pacientes se aplicó la terapia con interferón como terapia pues, principal. No se hizo pues, como el manejo quirúrgico.
Entonces, estos fueron en total 26 pacientes, fueron tomados de dos instituciones, se usó, como dijimos, el interferón pues 4 veces al día y hasta un mes luego de la resolución clínica de la patología. Y de 28 ojos evaluados, 27 ojos tuvieron resolución completa en el tiempo de seguimiento, que en general en todos los pacientes fue mayor a un año de seguimiento. Como dijimos, el interferón suele estar acompañado de efectos secundarios mínimos y lo bueno es que ellos compartían pues como las imágenes de cómo era la patología antes y después del uso del interferón. Y se puede ver entonces que es evidente que hay una resolución pues clínica importante. El lado izquierdo va a ser la parte en la que está la patología y el lado derecho en la que se tomó la fotografía luego de haber terminado pues como el tratamiento. Entonces vemos que la resolución tanto del compromiso corneal como conjuntival era importante. Entonces ellos decían que esta, este medicamento pues iba a ser como útil en muchos de los casos de este tipo de lesiones en los que los pacientes no iban a tener la facilidad o que, perdón, que iban a tener la facilidad para aplicarse el medicamento, que sean pacientes que uno sepa que son comprometidos con este tipo de terapias, que tienen buena tolerabilidad y que se les puede hacer seguimiento y que pueden ser una buena opción pues para algunos pacientes en los que, por ejemplo, también de forma complementaria tienen pues extensiones grandes y no simplemente usándolo como terapia principal, sino como terapia complementaria para la biopsia excisional. Entonces, el interferón es pues como en cuanto a la parte de la quimioterapia la mejor opción y la que se usa o se recomienda como primera línea, pero no siempre es fácil conseguirlo pues por su precio, entonces el 5FU es una muy buena opción, por ejemplo, en nuestro medio, con tasas pues también muy similares en cuanto al éxito. Entonces, ¿qué factores se han descrito como para considerar en cuanto al manejo pues, de estos pacientes? Entonces, tener en cuenta cuán grande es la lesión. Entonces, saber si la lesión es muy grande o es multifocal. La cirugía podría tenernos llevar o conllevar el riesgo de causar deficiencia de stem cell limbares. Entonces, pudiera pensar uno en que el medicamento podría ser una buena opción en su abordaje o combinar pues los dos. Tener en cuenta si el paciente ha tenido recurrencia seguida al hecho de realizar ya múltiples cirugías, entonces pensar en que el manejo médico con el medicamento, pues estos medicamentos pueden ser una buena opción. Tener en cuenta si existe dudas sobre el diagnóstico. Si yo no tengo claro definitivamente que estoy ante la presencia de algo del espectro del NESO, un NIC, un carcinoma in situ o un carcinoma escamocelular, debo pensar en que la cirugía va a ser la mejor opción porque nos va a hacer diagnóstico y nos va a hacer pues también la parte del abordaje terapéutico. Tener en cuenta la capacidad que tenga el paciente. El paciente puede o no aplicarse las gotas. Si la respuesta es no, pues obviamente la cirugía va a ser la mejor opción. Si es un paciente en el que estamos pensando que el manejo médico va a ser la primera opción de línea y puede aplicarse las gotas, pues nos va a dejar con mucha más confianza. El paciente puede comprar los medicamentos y cumplir con el régimen. Si puede, pues están dentro de las opciones pues, del 5FU o el interferón, desde en caso de que el paciente pues, lo fuera a comprar él. Y si no, pues puede cubrirlo pues, económicamente el paciente, pues existe la opción de la mitomicina C, que sabemos que no suele ser también tolerada de todos estos síntomas secundarios que nos puede generar. Y el manejo quirúrgico pues tiende también a ser una opción pues primaria en este caso. En cuanto al pronóstico, entonces los pacientes pueden tener, entonces, como había dicho, pues alta tasa de recurrencia en muchos de los reportes, incluso como les había dicho, pues que se había dicho que incluso con la biopsia excisional se había hablado de que con bordes negativos, pues hasta tasas del 33%, que me parecen muy altas, y con bordes positivos de hasta el 55%, encontré pues que con respecto a allá la parte histológica, displasias pueden alcanzar tasas de recurrencia de hasta el 17 al 24%, y cuando ya estamos ante un carcinoma escamocelular, hablando ya de la parte histológica, pueden tener tasas de recurrencia de hasta el 30 al 41%. Como habíamos dicho cuando hablamos de la parte de la clasificación, se ha encontrado que el mayor riesgo de recurrencia va a estar asociado a los patrones pues, más invasivos, a un T3 y un T4. Realmente se ha dicho que el NESO suele tener invasión intraocular de forma rara, entonces no suele ser muy frecuente que encontremos pues, que la patología tenga extensión intraocular. Normalmente cuando se hace el diagnóstico del manejo pues tiende a haber pues buena resolución.
Y las metástasis también se han descrito como extremadamente raras. ¿A dónde pueden hacer metástasis este tipo de lesiones? Entonces, de forma pues como local, normalmente pueden hacer metástasis a ganglios preauriculares, submandibulares y cervicales, normalmente en ese orden. Y a distancia normalmente se ha encontrado que suelen hacerla a parótida y huesos, pero como les dije, se ha descrito que suelen ser extremadamente raras este tipo de metástasis. Entonces, aquí terminaría pues como la parte de la revisión del tema. Ahora voy a compartir como un caso del doctor Mauricio Vélez, como para terminar de ilustrar la charla. Entonces, es un caso de una paciente femenina de 75 años de edad que tiene como antecedentes importantes un CA de mama con una mastectomía y un manejo con quimioterapia y que consulta por una pérdida de visión, fotofobia y lagrimación a nivel del ojo derecho y que venía siendo tratada hace algunos meses con como un herpes a nivel corneal manejado con aciclovir oral, 400 miligramos 5 veces al día y Virgan, el aciclovir 5 veces al día. Venía con esta terapia sin encontrarse pues ella con ninguna mejoría, incluso manifestando empeoramiento de sus síntomas. Entonces al examen físico la paciente se presentaba con una agudeza visual en el ojo derecho de cuenta de dedos y en el ojo izquierdo de 20-25 y a la biomicroscopía se encontraba a nivel de conjuntiva unas lesiones sobre levantadas que comprometían entre las 12 y 3 horas meridionales que tenían con rosa de Bengala y a nivel corneal se encontraba una placa epitelial en un patrón de nidos dispersos con un defecto epitelial paracentral de 3 milímetros, que ya vamos a ver en las imágenes, pues todo esto que describimos, con unas presiones intraoculares dentro del rango normal de 12 para ambos ojos. Entonces estas son algunas imágenes pues del caso, en las que vemos pues como todo este compromiso tanto a nivel conjuntivo corneal, en el cual pues está la presencia de la tinción de la rosa de Bengala, como con el patrón típico de esta presentación de vasos como en sacacorchos. El compromiso pues a nivel corneal podemos verlo, es difícil, pues, pero vemos pues que hay como este compromiso de lesiones pues como palescentes, blanco-grisáceas, que se pueden presentar como lo describe el doctor pues como en forma, en alguna parte en forma de nidos aislados. Y a nivel corneal nos iba a presentar pues como este defecto epitelial que se presentaba pues como este patrón de tinción característico en el cual teníamos una tinción a nivel pues como de fondo de la úlcera con el rosa bengala y en los bordes se ve una tinción pues con la fluoresceína. Entonces esto es explicado porque la rosa bengala suele hacer pues como una tinción superficial y no suele pues pasar más allá del estroma, o sea, hace una tinción limitada. Mientras que la fluoresceína, como habíamos descrito, que nos iba a hacer una tinción, pues normalmente como de tejido vital y además hacer como una tinción intercelular, va a hacer una tinción más profunda y al pues a profundizarse más va a hacerse como una dispersión y por eso se va a ver en los bordes. Entonces la rosa bengala nos está haciendo una tinción de la parte expuesta del fondo de la úlcera donde hay células pues desvitalizadas y la fluoresceína se nos está yendo un poco más al fondo y por eso se nos hace como ese halo pues de tinción en la periferia. Este defecto epitelial explicado posiblemente tanto por el compromiso de la patología a nivel corneal y el uso crónico con el que venía la paciente ya de un medicamento pues como el Virgan que puede llegar a ser pues tóxico con usos prolongados sobre el epitelio corneal. Acá es otra foto pues donde vemos esta parte del compromiso a nivel pues corneal y se llega pues al diagnóstico clínico de una lesión tumoral de la superficie ocular que compromete la córnea central del ojo derecho. Entonces el plan que se hace con la paciente es el de una resección de un tumor maligno de conjuntiva con una queratectomía superficial más el injerto de una membrana amniótica y la terapia con la crioterapia pues de los bordes de la patología. Realmente pues todavía no hay fotos del manejo post de la paciente porque todavía no se ha realizado debido pues a toda esta parte
de la pandemia, pues ha sido difícil pues que muchos de los procesos con los que estábamos con algunos pacientes se hayan continuado. Entonces, no tenemos pues como imágenes del resultado final de la paciente, pero era como con la idea de ilustrar cómo pues podemos o se puede llegar a confundir incluso muchas veces pues este tipo de patología neoplásica con una patología infecciosa. Entonces, como conclusiones, es importante tener en cuenta que en este tipo de lesiones, la parte de la evaluación clínica, la sospecha clínica, pues es esencial, el reconocer las características de presentación tanto en la parte conjuntival, limbal y corneal, recordar que el uso de las tinciones nos van a hacer o van a ser de una ayuda pues complementaria importante, no van a ser el diagnóstico de ellas por sí, pero nos pueden apoyar en cuanto a la presentación y la atención que pueden hacer de las células pues, neoplásicas y metabólicamente alteradas. Recordar que la biopsia excisional sigue siendo el gold estándar para la parte pues, diagnóstica y también un uso importante de la parte terapéutica, que tenemos las opciones del manejo médico-quirúrgico, o de forma pues independiente o la forma combinada en la que podemos hacer tanto el manejo quirúrgico como posteriormente el uso del manejo pues, médico con la terapia, con la quimioterapia, con los medicamentos ya pues descritos. Y esto va a variar pues de acuerdo al paciente, de acuerdo al tamaño que tengamos de la lesión, a la sospecha clínica en cuanto a si la patología puede ser pues de alto grado o no, en cuanto a conocer si el paciente está en capacidad o no de aplicarse un medicamento. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para la decisión pues del uso. Tener en cuenta que en cuanto a los medicamentos, el interferón pues es el de primera línea de elección para el manejo médico, pero el 5FU es una terapia que tiene parámetros muy similares de efectividad, de seguridad y que es más económico. Incluso en el foro de FACOELCHE 2018 con respecto al tema, ellos terminaban pues recomendando pues como que el 5FU era el que ellos más usaban. Entonces digamos que es una muy buena opción y tiende a ser fácil de conseguir. Incluso creo que actualmente el interferón en Colombia no se está consiguiendo. Y muchas gracias. Una excelente revisión. Es una patología que tenemos que sospecharlo, lo dijiste muy claro, la clínica prima. Digamos que muchas veces se nos pueden pasar pacientes con lesiones que son sugestivas de este tipo de patología y no los estudiamos más allá. Y la dificultad de que lo mencionaste al final del seguimiento que tenemos en este momento, hay que ser un poquito más cansones ante cualquier sospecha, mejor ser más agresivo. Tengo la presencia de varios especialistas en el tema. No sé si alguno quisiera decir algo al respecto, pero una excelente revisión del caso y de toda la patología y de las recomendaciones para trabajar con esto. Gracias, Johnny. Muchas gracias, doctor. Johnny, excelente revisión, me parece súper buena. Me parece muy interesante todo lo que dijiste y no, en realidad no tengo pues como nada para decir porque revisaste todo perfectamente. Muchas gracias, doctor. Ay, yo tengo algo que aportar. Cris. Hola. Sí. No, Hola. que yo no sé de los vasitos en el NIC. Hola, ¿me escuchas? Sí, ya Hola. sí. Ah, es que estoy aquí en el palo. Aló. Hola. ¿Me oyen? Sí. No. Hablar de la característica de los vasos en el NIC, que son vasitos que van y se devuelven. Yo no sé si Johnny dijo eso. Ah, bueno, no sabía que lo había dicho porque llegué un poquito tarde. Y lo otro es que reasegurarse pues que el Virgan y los tratamientos tópicos del herpes no son para ponerlos a largo plazo, lo que dijo Johnny. Entonces, si uno tiene un paciente que está con repetición de herpes, pues póngale oral por 6 meses, por 1 año, pero tópico se ha demostrado pues que tampoco es un tratamiento muy útil. No sé qué dicen los de córnea o Cris. Sí. Un abracito para todos. Lo de los vasos, pues es muy característico del NIC, los vasos en sacacorcho.
son súper característicos y lo otro pues que los vasitos van y se devuelven también, que son como los vasos en sacacorcho. Es que sí se nos puede pasar mucho, definitivamente hay que sospecharlo un poquito más. Creo que Kevin hizo una revisión de una serie grande de pericios que se operaron hace un buen tiempo y no se encontraba mucho. Lo que pasa es que ya es una lesión un poco más, digamos que es mucho más evidente el terigio como tal, pero esas lesiones pequeñas muchas veces que las vemos empezando a invadir, creo yo que hay que ser un poco más agresivo con el manejo de estos pacientes. Sí, hay que buscarlos porque muchas veces pues ni se ven, es una sombrita ahí muy tenue en la córnea. Entonces hay que tenerlo como presente para uno pues como buscarlo. Así es. Bueno, quería aprovechar este espacio también para felicitar a los residentes por el evento que se hizo el sábado. Fue una gran experiencia, no he hecho sino recibir buenos comentarios y es gracias a la labor de ustedes. Realmente salió muy bien el evento, además que se pudo probar la plataforma. Desde el punto de vista académico fue muy limpio todo, fue una información muy clara, se manejó muy bien todo el tema de tiempos, ahí se ve el liderazgo que tienen estos jóvenes. Felicitaciones por todo eso, pues Claudia, Johnny, estuvo Laura y estuvo también André, pues representándonos muy adecuadamente. Felicitaciones por eso. Gracias, profe, con mucho gusto. Ya viene el Congreso Nacional y creo que ya seguirán representándonos muy bien. Obviamente tenemos a muchos docentes también en la parrilla pues, de expositores. Felicitaciones de nuevo. No sé si hay algo más pendiente o si Claudia le da espacio Carlos. ya. No, aló. Hola, Mauro. hola, buenos Mauro. días a todos. Qué pena, me tuve que Bien. salir los últimos 5 minutos. Adelante, hombre, que es Vale. Quería simplemente felicitar a Johnny, me parece de las mejores revisiones de Neso que he visto. Me parece excelentemente buena, muy bien presentada, pausada, se notó el esfuerzo y la dedicación en la búsqueda en cuanto a diagnóstico, clasificación y tratamiento entre lo anterior que se hacía o que se sigue haciendo, porque todavía la biopsia y la biopsia excisional sigue siendo el gol estándar. Los manejos alternos también están aceptados dentro de su uso y el uso de tecnología además para su diagnóstico, que también es reciente. Me pareció muy buena. Felicitaciones, Johnny. No, muchas gracias, muchas gracias. Y además de eso, muy práctica, me pareció muy, muy práctica. Como lo saben, ahora les paso el link porque si alguna persona no la pudo ver, se les puede compartir. Excelente revisión. Felicitaciones, hombre, John. Muchas Sí, Johnny. gracias. Y para que vea que no siempre lo cojo con saña, sino que lo felicito y admiro tu labor de investigación y revisión del tema. Gracias, Andrés. Eso no se trata. Estamos en un ambiente educativo y creo que cualquier recomendación es bien vista. No es Sí, trata de claro, claro. Esa siempre ha sido la idea de que los Prende la cámara, residentes... Mauricio, hombre. ¿Ah? Activemos el video para que nos veamos un momentico siquiera. No, yo estoy sin bañar, ¿cuál video? Eso lo sabemos, Mauricio, no me preocupe. Está No, Johnny, preocupante la situación y creo que todos lo saben, el hospital, Pablo por el Pablo, está más lleno de lo usual. Todas las camas, tanto de UCI como de hospitalización normal, están llenas. Nos solicitan que no, en lo posible no hospitalicen nada, ya están devolviendo pacientes. Y así estamos en todas partes. Bolivariana sé que ya está utilizando los quirófanos para como UCI. Nos tenemos que cuidar no solo por la enfermedad, sino que si uno se accidenta en este momento puede correr problemas. Así que a cuidarse todos. Nos tenemos que cuidar. Estos 15 días son muy complicados. Muy complicados.
Doctor Bahamón, buenos días. Qué elegancia. ¿Cómo les ha Bien, ido? No, de señor. verdad que Felicitaciones. felicitaciones a estos jóvenes por la participación el sábado en sus conferencias. Estuvo muy bien organizado, salió todo muy bien. Le cuento como anécdota, yo no fui capaz, pasé por el laboratorio de Sofía, pero no fui capaz de entrar a otros. No sé si a todos les pasó, pero tuve dificultad con eso. Lo que cuento es que esta muestra comercial era una prueba y solamente Sofía tenía la parte de video relacionamiento. Lo que están inventando la música, todavía le falta mucho. Si se dan cuenta, era una muestra muy plana. No tenía, digamos que no era muy atractiva la muestra comercial. Pero en eso están trabajando precisamente porque se dieron cuenta también del impacto que pueden tener. La industria nos ha ayudado mucho y apuntarle a un evento que es lo primero que se hace. Con una situación como la que tenemos ahora, poner una plata sin saber cómo funcionan las cosas, lo han hecho bien. Realmente nos han creído y salieron muy contentos de esa misma prueba. Gracias a Dios. Pero para el evento va a ser muy distinto. Hay que ser mucho más interactivo porque la gente no va a visitar la muestra si es tan plana como se presentó el sábado. El otra cosa que probamos fue la traducción. Y se dieron cuenta que hubo un retraso y por eso se volvió a hacer todo en español. Sin embargo, eso nos ayuda para que durante el Congreso no vamos a tener esa dificultad. Realmente lo que queríamos también era probar todas las opciones que se tenían, los pósters que se pusieron de la universidad, todo el mundo salió feliz, obviamente, los propios extraños, como dicen, los calificaron muy bien. Nos dimos cuenta que hay que cambiar los pósters para este tipo de eventos, lo ideal es que sean horizontales para sacarle jugo de todo, pero estamos ya encima del Congreso como para hacerle cambiar a la gente su póster y para la presentación. Pero funcionó muy bien. Y como le digo, la parte académica, que era lo más atractivo, fue muy bien calificada. Y el manejo, cuando los residentes también actúan como moderadores, el manejo del tiempo fue perfecto. Todo estuvo a tiempo, todo se manejó muy bien. Ayer tuvimos la reunión de los speakers y se les recalcó eso. Precisamente pusimos como ejemplo lo que se ha hecho el sábado. Yo le dije a algunos, si los residentes pueden, ustedes por qué no pueden. Y es que usted sabe que es muy frecuente que en los congresos el manejo del tiempo no es